Ya, bueno, bueno. Vamos a entrar a esta parte. Por si acaso, ya hemos hablado de la neumonía, ya vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos hablado sobre sus patrones, ¿ya? Dentro de lo que es neumonía, necesitar la pluma, ¿ya? La clasificación normalmente de la enfermedad parenquimatosa o de todo el pulmón en sí se va a clasificar de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de enfermedades del espacio alveolar o el espacio aéreo y de una enfermedad intersticial de tipo infiltrativa? Son los dos patrones que nosotros podemos tener. Dentro de estas habíamos hablado sobre unos patrones que afectan al espacio aéreo, las algodonosas, ¿ya? Que tienen forma de nube borrosa, que son confluentes, pueden presentar broncogramas aéreos, que estaban relacionados con que por estructuras de agua, pus, células o sangre, ¿no? Con características de que dentro de los broncogramas aéreos habían todavía espacios aéreos. Ahora, ¿qué más se podía ver dentro de enfermedades del espacio aéreo? Algo muy importante, el signo de la silueta, ¿no? Ya que debido a una consolidación, había una deformación de la estructura de las siluetas cardíacas. En enfermedades intersticiales, lo más común ahí es hallar los patrones. Nódulos, ¿no? De acuerdo a los tamaños, patrones asociados de tipo reticular o retículo nodular, ¿no? Son los más comunes. Aquí les había mostrado en la anterior clase igual esos ejemplos, ¿no? De los patrones intersticial reticular y de los patrones de bordes algodonosos, no muy bien visibles. Ahora, ¿qué más podemos ver? El signo de la silueta, cuando les había mostrado que había una deformación de la silueta cardíaca debido a las consolidaciones a nivel iliares del pulmón. Así se pueden clasificar las enfermedades del espacio aéreo. Se pueden clasificar de formas agudas o de formas crónicas, ¿ya? De formas agudas, las más comunes, tenemos lo que son las neumonías, un edema alveolar pulmonar, hemorragias, aspiración o ahogamiento. Son las que se presentan normalmente de forma aguda. Las crónicas, carcinoma bronquialveolar, procesos neoplásicos, proteinosis alveolar, sarcoidosis y linfoma. ¿Ya? Las enfermedades intersticiales, lo mismo, pero esta vez tenemos un edema que afecta específicamente al intersticio pulmonar. Este era un edema alveolar pulmonar, ¿ya? Hay que saber clasificar entre qué es un intersticio y qué son los alvéolos. ¿Se acuerdan de acuerdo al dibujo que habíamos hecho? Intersticio era todo lo que seguía a lo que era la vía, los bronquios y bronquiolos terminales acompañados de sus vasos. Y los alvéolos eran la parte en la que determinaba lo que era terminación del bronquiolo terminal. Entonces, a eso hablamos cuando hablamos de enfermedades del espacio aéreo y enfermedades intersticiales, ¿ya? Las enfermedades intersticiales pueden ser de tipo reticulares y de tipo nodular, las dos que habíamos hablado. Y su asociación retículo-nodular. Nodulares, carcinomas broncogénicos, proceso neoplásico, metástasis, silicosis, tuberculosis miliar. En este caso ya pues voy a hablar de un patrón aparte, ¿no? Que es el patrón miliar, que son como micronódulos menores a 2 milímetros, o de 1 a 2 milímetros en algunas bibliografías, digamos. ¿Ya? Esas son las más comunes. Este es un cuadro referencial respecto a lo que es los patrones de la enfermedad y asociados a microorganismos de causa probable. Lo más importante y lo que quiero que se queden es lo que está con color rojo. Cuando hablamos de una neumonía cavitada, que quiere decir que hay una cavitación, estamos hablando específicamente de una tuberculosis, una alta sospecha de tuberculosis. Otro, cuando hablamos de enfermedades del espacio aéreo con derrame, aquí con derrame, entonces estamos hablando de estreptococos, estafilococos y tuberculosis, ¿ya? Eso, entonces lo más importante son esos patrones. Y hay otros que pueden también observarse como son aspectos de masa. ¿Qué era masa? Era una consolidación de bordes regulares, ¿no? Y de bordes consolidados mayor a 3 centímetros. Esa es una masa esférica donde decían tejidos blandos asociados a aspergiloma, ¿ya? O un aspergillus, aspergilosis si quieren, ¿ya? Eso, lo más común asociado. Ahora, características generales, ya vamos a hablar un poco de los broncogramas aéreos que se pueden asociar acá. ¿Se acuerdan que les había mostrado esta imagen?
Ya. Este es un caso clínico de un paciente. Esta se clasifica, también habíamos visto que se podía clasificar a las neumonías de acuerdo a su localización topográfica. En este caso, si vemos, caso clínico de paciente de 33 años de edad, de sexo masculino, que presenta cuadrico de neumonía neumocócica. La afectación tiene una densidad homogénea, excepto por la presencia de un broncograma aéreo. Quiere que decir que aquí su densidad no es homogénea, sino es heterogénea, porque tiene espacios todavía visibles de espacios aéreos, ¿no? Lo demás puede ser residuos celulares, puede ser agua, puede ser pus, líquidos. Sus imágenes y extremos están mal definidos y tienen un aspecto algodoso. Entonces, con eso ya puede decir que es un patrón alveolar o enfermedades del espacio aéreo asociados a broncograma aéreo. Entonces, puede ser una neumonía asociada a... puedo sumar a este criterio en la localización una neumonía en el lóbulo superior izquierdo que se observa también broncograma aéreo típico de enfermedad del espacio aéreo. Ya tengo un posible diagnóstico de esta manera. Solamente definiendo que son bordes algodonosos, presencia de broncogramas aéreos y la localización pulmonar, ¿no? Lóbulo superior izquierdo. La siguiente. Estos les habíamos mencionado nomás, los tipos de neumonía no son muy preguntados, pero es necesario saberlo. Por ejemplo, una neumonía lobar cuando afecta a un lóbulo, neumonía segmentaria cuando afecta a un segmento específico o neumonías intersticiales de patrones reticulares finos. En neumonía lobar, lo más común, signos de la silueta o hallazgo de broncogramas aéreos, como vimos en el anterior caso clínico. Neumonía lobar del lóbulo superior izquierdo, una neumonía lobar asociados a broncogramas aéreos, ¿no? Lo mismo, neumonías segmentarias, está asociado a los márgenes con bordes algodonosos y mal definidos, y no se ven los broncogramas. Puede ser una forma de clasificarla. Otro tipo de neumonías, neumonías redondas. Ya estas casi siempre tienen localización posterior y normalmente en lóbulos inferiores, adoptan una forma esférica. Son poco comunes, la verdad, pero se dan más en niños, hay que tener esa asociación. ¿Ya? Pueden confundirse muchas veces con una masa tumoral, pero no lo son, ¿ya? Neumonía cavitada, ¿a qué, alguien se acuerda a qué estaba asociado esto? Bueno, aquí está, ¿no? Asociada a Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Se localizan normalmente se localizan en su mayoría en lóbulos superiores y suelen ser bilaterales. ¿Alguien sabe por qué se localiza o por qué se ven más las neumonías de tipo cavitada se localizan más en el lóbulo superior? A ver si están atentos. Villegas, Gareaga, Digamos, ¿por qué crees que las neumonías cavitadas asociadas a Mycobacterium tuberculosis tienen predisposición a ponerse en el lóbulo superior? ah, bueno, eso no sabría, pero leí algo donde decía que el lóbulo derecho era el más afectado por el tamaño de la tráquea que se dividía. Ya, ya. Entonces, a ver, les explico esta partecita. Dentro de lo que es neumonía, vamos a ver, tengo un dibujo acá. Aquí. Dentro de esto vamos a utilizar este dibujo, ¿ya? Dentro de lo que es tuberculosis, saben que existen dos tipos, ¿no es cierto? Dos tipos de presentación. Está la tuberculosis pulmonar primaria y la tuberculosis pulmonar secundaria, o pueden llamarla también de tipo infecciosa, ¿no? Estas, cuando es primaria, tienen una clínica muy poco notable, tienen una clínica bueno, unos patrones, perdón, radiológicos muy poco notables, solamente lo único que se puede notar son adenopatías biliares, ¿ya? Con ligeras condensaciones a niveles basal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que dentro de una neumonía por reactivada o secundaria asociada a tuberculosis, tienen afectación, tienen predisposición por asentarse en los ápices. Entonces, aquí donde normalmente ¿cuál es la característica más común de estas neumonías por tuberculosis? Es la cavitación. Es por eso que se les llama neumonías de tipo cavitadas y en su mayoría asociadas a lóbulos superiores porque aquí es donde se muestra el patrón radiológico característico de las cavitaciones.
en neumonías por Mycobacterium tuberculosis secundarias, ¿ya? O por reincidentes también, pues. ¿Ya? Es aquí cuando después de su proceso de ser un complejo de Gauss a un complejo de Rank, que no va a seguir su complejo, entonces va a llegar a formar todo lo que es la cavitación completa. A eso nos referimos. Por eso es que recién en los patrones radiológicos se ven cuando es una secundaria, ¿ya? En neumonía primaria a lo mucho se ve lo que son las adenopatías iliares, ¿ya? O las infiltraciones basales ligeras. Las cavitaciones se ven más en lóbulos superiores. Bien, estas otras, los resúmenes de todo lo que es los diferentes patrones. Habíamos hablado de lobares, segmentales o también llamados bronconeumonías intersticiales, redondas o cavitarias. Características de quién las cavitarias, Mycobacterium tuberculosis. No se olviden de eso. Pregunta de examen, ¿ya? Las redondas no se me preguntaban, los lobares también, son consolidaciones. ¿Se acuerdan a qué estaban asociadas las consolidaciones? Aumentos de densidades u opacidades, donde la densidad era tan densa que llegaba a tapar las estructuras vasculares, ¿no ven? Puede estar asociados a broncogramas aéreos, en segmentales o neumonía, asociados a enfermedades del espacio aéreo frecuentemente. Muy bien. ¿Alguien se anima a decir qué se ve en esta radiografía de acá? Para que practiquemos. Sé que esto se debería ver mejor en placas, pero como les comenté, tenemos ese problemita de que esta semana hay por motivos de la feria. Ya, para no trazarlo más, vean, todo esto es el pulmón, ¿no es cierto? La silueta cardíaca, su botón, aurícula, ventrículo. Listo. Desde aquí veamos cómo la trama vascular se va haciendo más gruesa y cómo se va a ir partiendo de forma reticular. Entonces, con que me digan se puede observar una opacidad o un aumento de densidades de tipo intersticial de forma reticular, asociados o localizados a nivel iliar, suficiente en el examen. Lo mismo acá, ¿no? Aquí está, bronconeumonía. Sigamos. Vamos a asociar esta bastante bueno, un poco aquí las neumonías cavitadas. Esta es una visión de una tomografía en las cuales se puede ver, estas son las cavitaciones, por si acaso. ¿Ya? Esto no se les pregunta en el examen, pero es para que tengan un mayor conocimiento. Las cavitaciones dentro, más mayormente asociados a Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Esta es una neumonía lobar con borramiento de la silueta, ¿ya? Y de la aorta ascendente, vean. Parece que era un velamiento casi del lóbulo superior derecho, ¿no es cierto? Este es del lóbulo medio, aquí con un ligero nivel, y así podemos ir nombrando de acuerdo a la localización. Ya no se olviden que cuando ustedes van a diagnosticar, localicen. Siempre digan al final la localización. Lóbulo superior derecho, lóbulo medio, aquí empezaría. La C, que es esta, lóbulo inferior derecho. ¿Qué más? La D, lóbulo superior izquierdo. Ya, esta resolución de neumonía la vamos a pasar. Ahora, seguimos con el siguiente parámetro que vamos a evaluar. Vean, esto es un nivel. Nivel hidro, ¿qué quiere decir hidro? Agua, ¿no es cierto? Todo esto es agua. Hidro aéreo, quiere decir que todo esto es aire. A esto llamamos niveles hidroaéreos, ¿ya? No se olviden, niveles hidroaéreos. A esto es un absceso pulmonar, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Igual encontramos un nivel hidroaéreo, ya no se olviden, este es H de hidro y esto es A de aéreo. ¿Cuál es la diferencia? En que esta se encuentra delimitada y esta, cuando nosotros, por ejemplo, drenamos esto, ¿a qué evoluciona? A una cavitación. Vean, esta es una cavitación en sí.
¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos tener un nivel hidroaéreo cual puede borrar todo un lóbulo pulmonar, incluso puede velarse la parte inferior, ¿ya? O puede estar localizada dentro de una cavitación, nivel hidroaéreo. Si yo le saco esta pus, que normalmente es, llega a verse de esta manera, y esto ya es una cavitación. Entonces, otro criterio que deben saber mencionar, o otra característica, los niveles. Nivel hidroaéreo y este nivel hidroaéreo compatible con un absceso pulmonar. A esto llamamos absceso. Cuando la cavitación tiene líquido, absceso pulmonar. Si este líquido sale, ya no es absceso pulmonar, ya es una cavitación. Es una área de necrosis. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte de lo que es niveles? ¿Alguien tiene alguna duda? Johanna McGill, Sí, o sí. ¿se entendió? Sí. ¿Cuáles serían las principales características del nivel hidroaéreo? La característica principal es esta línea. Esta línea. Si usted localiza esta línea, la voy a borrar. Ah, no, pues. Si ustedes ven esta línea, tanto en esta como en esta diapositiva, ustedes ya localizan. Esa línea es el nivel. Si ustedes hallan esa línea, desde ya pueden decir que es un nivel hidroaéreo. ¿Ya? ¿Por qué? Por hidro de agua y aéreo de aire. ¿Ya? Con eso ya pueden localizar los niveles hidroaéreos. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes pueden delimitar un nivel hidroaéreo o también pueden clasificar, existe un nivel hidroaéreo compatible con un absceso pulmonar. Cuando ustedes ven que vean que tiene esta parte, tiene forma y tiene un límite. No es como en la anterior imagen. ¿Se logra observar esta forma? ¿No es cierto? Cómo está bien delimitada. Esa es la diferencia con esta imagen. Esta imagen no tiene algo delimitado, entonces directamente podría ser esto un empiema pleural, perdón, un empiema pulmonar, que quiere decir que hay pus en todo lo que es la base pulmonar, o directamente la pus puede estar localizada dentro de una cavitación, entonces ahí se denomina ya absceso pulmonar. Cuando se drena el líquido, ya este absceso queda como una cavitación, área de necrosis. ¿Ya? Sigamos. Derrame pleural. Esto ustedes ya deben manejarlo muy bien, ¿ya? Muy bien. A ver, Lisette Delgadillo, Sí, o sí. ¿cuáles son los criterios, los tres criterios de signo que se localizan, bueno, que se utilizan para llegar al diagnóstico de un derrame pleural? Mm, que en la parte de lo que es, ¿cómo se llama? Los senos diafragmáticos, creo que se llaman. Ya esta Esta partecita parte, ahí es que no la ¿qué se podemos llama observar. eso? Si no lo puedo observar, ¿cómo se denomina? Ay, no sabría decirle, si lo siento. Ya, damos uno. Ya, otro. En- que hay una radiolucidez que, que, que ocupa casi todo el campo pulmonar. Ya podemos Algo por encontrar eso, ahí pero dije. algo más específico. ¿Se acuerda o no? Bueno, No, no, sí. ya, no hay problema. Sigamos. Entonces,
Sí, exactamente, la curva lógica. Para todos. Entonces, lo que dijo su compañera, el primer criterio estaba bien. Cuando nosotros tenemos dos tipos de senos, ¿ya? Tenemos el seno costo, hablamos de los vértebras costales, costo diafragmáticos, que son estos, ¿ya? Y los costos pericárdicos. Nos vamos a asociar, nos vamos a quedar con los costos diafragmáticos. Como ven, la forma debería terminar, si ustedes apoyan un lápiz, que el doctor Graza lo menciona mucho, ¿a qué me refiero? Voy a dibujar un lápiz acá. Este es un lápiz, ¿ya? Aquí está su punta y aquí está su borra. Es decir, entonces, ¿cómo es que esto sucede? Normalmente este seno, ya, costo diafragmático, no se olviden, seno, costo diafragmático, debería verse en punta de lápiz. Así lo dice el doctor. A esto me veo en punta de lápiz. Si yo no veo este seno en forma de punta de lápiz, ¿qué quiere decir? Que está ocupado por líquido, vamos a decir, no le vamos a poner lo específico, ya le denomino borramiento del seno costo diafragmático. Primer criterio, borramiento del seno costo diafragmático. Siguiente, como dijo su compañero, la curva parabólica de Elis-Damosio o signo del meñisco. ¿Cuál es ese signo? Este signo. ¿Ya? Número 2. Entonces, no se olviden, si ustedes tienen criterios para un derrame pleural, borramiento del seno costodiafragmático, se logra visualizar lo que es la curva de hélice de Amosio o el signo del menisco, ¿ya? Y tercero, en este caso no se ve, quizás podría ser un derrame tipo atípico. Las estructuras mediastinales o la tráquea, ¿ya? Se van a lateralizar, no se olviden de esto, lateralizar. ¿Hacia dónde? Hacia el lado contralateral del derrame, ¿ya? No deben diferenciar eso ya que existen en otras patologías estructuras donde se lateralizan las estructuras mediastinales y la tráquea, pero hacia el lado ipsilateral. ¿Qué quiere decir ipsilateral? Quiere decir al mismo lado de la lesión. Contralateral, hacia el lado contrario de la lesión. Ahora, tres criterios. Eh, Luis Ordóñez, ¿cuáles son los tres criterios para un derrame pleural? Borramiento del seno costodiafragmático, curva parabólica de Damaso y desviación del mediastino al lado contralateral. Eso. Con esas tres les aseguro que es pregunta de examen. Ya, no se olviden de eso. Perdón, y aquí la tienen en teoría. Borramiento del seno costo diafragmático o costo frénico, signo del menisco o curva parabólica de Elis-Damosio, ¿ya? Desviación del mediastino hacia el lado contrario y la tráquea, ¿ya? Y los líquidos. Si yo pillo sangre mediante inserto un tubo de drenaje acá y sale sangre, hemotórax. Si sale pus, piotórax. Si sale linfa, quirotórax. Si sale color amarillo citrino, característico de tuberculosis. ¿Ya? No se olviden de esto. Esto igual es pregunta de examen. ¿Ya? Muy importante esto. Ahora, dentro de lo que es, esto igual es pregunta de examen, dentro de lo que es, cuando una vez nosotros sacamos, por ejemplo, es atrás, hacemos un drenaje, ¿no es cierto? Y nos salió el líquido de color amarillo citrino. Lo que se hace es una muestra de líquido pleural, ¿ya? Y se debe determinar si es de tipo transudativo o si es de tipo exudativo, ¿ya? ¿En base a qué? A tres cosas. Relación de proteínas de pleural y del suero, menor a 0.5 para trasudado. Relación de LDH pleural y suero, menor a 0.6 para trasudado. Y lo que es mayor, todo lo que sea mayor, acuérdense, mayor a 0.5, mayor a 0.6 es exudativo. Trasudativo, ya quiere decir que no es de causa infecciosa. Exudativo, de causa infecciosa. Aquí podemos ver. Por ejemplo,
Enfermedades transudativas, falla cardíaca, síndrome nefrótico e hipoalbuminemia. ¿Alguien podría explicarme la fisiopatología del trasudado en derrame pleural? Joao Miguel. No me recuerdo aún, sí. Ya. Cuando hablamos de trasudado, quiere decir que se está fugando líquido a través de los vasos. ¿Por qué? Una opción, aquí tenemos hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia quiere decir baja albúmina, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la albúmina? ¿Cuál es la principal función de la albúmina? Establecer la presión oncótica, ¿no es cierto? Si hay un desbalance de la presión oncótica, entonces fuga líquido. Uno. Síndrome nefrótico. Hay una triada clásica para síndrome nefrótico y una de esas es albúmina en orina. Se pierde proteínas, en otras palabras. Y si perdemos proteínas, hay desbalance en lo que es las leyes de Frank-Starling, ¿ya? O las leyes de Starling. Entonces, hay fuga de líquidos. Quedémonos con eso, ¿ya? Cirrosis, también mala producción de proteínas, ¿ya? Eso. En causas exudativas, cualquier causa infecciosa, ¿ya? Cualquier causa infecciosa exudativas. A eso referimos. No se olviden, criterios del AIE es pregunta de examen. Todo esto, relación proteína de líquido pleural y suero, relación LDH pleural y suero. Lo mismo, menores, siempre transudativas y mayores exudativas. Pueden preguntarle cuáles son las causas de derrame pleural de tipo transudativo. Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia. Causas de exudativo, procesos infecciosos, tuberculosis, neumonías, autoinmunes, neoplasias, ¿ya? Y el tercer valor son tres, no se olviden, aquí va uno, aquí va dos. LDH en líquido pleural mayor al 2/3 del límite superior del valor normal sérico. Si aquí es mayor, aquí es menor. No se olviden, lo mismo. LDH en el líquido pleural en el caso de transudativo, menor a 2/3 del límite superior del valor normal. Con estos criterios de la yo puedo definir ya de qué tipo es mi derrame. Una vez haciendo un examen, sacando mediante una toracocentesis, se hace examen citoquímico, ¿ya? Eso. No se olviden de eso, criterios de Lai. Aquí tenemos, miren, lo que es aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica, específicamente por proteínas. Causas diversas. Enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, cirrosis, por mala este, síntesis de proteínas, enteropatías que pierden proteínas, síndromes de mala absorción, síndrome de MEX. Este está asociado a procesos ováricos, por si acaso, si quieren investigar. Exudado, aumento de la permeabilidad capilar por inflamación crónica. Esto lo van a repasar lo que es en fisiopato. ¿Por qué aumenta la permeabilidad en procesos de inflamación? ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con la cascada de la inflamación. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda con esta parte de los criterios? Miren, este es un derrame pleural de tipo exudativo. Derrames paraneumónicos, empiemas o hemotórax. Sigamos. Vamos a avanzar más rápido, no tenemos mucho tiempo. Muy bien. En este caso, ¿qué observamos? A ver, alguien que haya participado. Diana Suárez. Aquí, Auxi. A ver, ¿qué observamos en esta primera placa? Esta es una placa que hay allá en laboratorio, la que está con azul. Yo le voy a ir apuntando y usted me dice qué es. Ok. Eso, ¿qué es? Llegaría a ser una cavitación. No, Una más. esto es el signo del menisco. Seguimos en derrame. Ah, ¿Ya? perdón. Puede dibujarse de esa manera, no hay problema. Estamos aquí para aprender. Acuérdense de esto. Puede dibujarse de esta manera, ¿ya? Cuando veamos cavitación, la diferencia es que los bordes vean cómo son. Ya son de esta forma porque son ya tejido necrótico. A diferencia de que cuando hay un nivel hidroaéreo, cuando ya es un absceso, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora veamos la cavitación llega a cerrar completamente el círculo. En cambio, la curva de Ellis-Damoiseau se
se grafica de esta manera. Ese es un criterio. Ya. ¿Qué sería esta parte de acá? Tiago. Borramiento del ángulo costo diafragmático. Muy bien. Borramiento del seno costodiafragmático, costofrénico. ¿Y esto? Una lateralización de la tráquea hacia el lado contralateral. Eso, lateralización de ataque cerebral. Listo. Con eso tenemos lo que es de diagnósticos de un derrame. Lo mismo acá, curva parabólica, borramiento del seno costodiafragmático y desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de neumotórax. Si decimos neumo, quiere decir aire, ¿no es cierto? Tórax, hablamos del tórax. Ahora, esto es un neumotórax. Creo que puedo acercarlo. Así se puede. Pero no puedo dibujar. Creo que así nomás. Ya. ¿Qué quiere decir neumotórax? Quiere decir que el pulmón, ya sigan este dibujito de acá, está dentro de la caja torácica, ¿no es cierto? Ahora, dentro del pulmón y al momento de expandirse, siempre participan lo que son las presiones de la pleura y presiones del pulmón, ¿no? Entonces, al momento de que cuando puede ser de causa traumática, los neumotórax pueden ser de causa, pueden ser de causas espontáneas, pueden ser traumáticas, las más comunes, pueden ser iatrogénicas, pueden ser también de tipo hipertensivas cuando se complican, ¿ya? Quedémonos con la más común, que son las traumáticas. Las traumáticas pueden ser de tipo iatrogénica. Entonces, se daña esta parte del pulmón, ¿no? O de la caja torácica, y va a entrar aire de afuera. Quiere decir que va a haber más presión positiva aquí adentro. Entonces, el pulmón, ¿qué va a pasar? Se va a empezar, no va a poder expandirse de buena manera. Entonces, se va a empezar a hacer más chico. Y mientras más aire ingresa por acá, más pequeño va a quedar hasta que el pulmón queda pequeño. Lo mismo pasa en esta radiografía de acá. ¿Ven esta línea de acá? ¿Se ve? Chicos, Sí, se ve. esa es la línea del neumotórax, o en otras palabras, es el tórax que no se está pudiendo expandir correctamente, porque en esta región, ya en esta región, hay aire. Lo mismo que pasó acá, está pasando aquí. Lo borro otra vez, para que lo puedan ver. Vean, ¿se ve la línea esa? Chicos. Sí, se nota. Yes. Entonces, Sí. esa es la línea del neumotórax. No se olviden, línea del neumotórax. ¿Ya? Ahora lo